Buenas noches. En primer lugar quiero agradecer a todos vosotros vuestra presencia, así como a los distintos conferenciantes que han intervenido con sus reflexiones acerca de los derechos humanos hoy. Quiero agradecer también la colaboración a la Facultad de Ciencias de la Educación, que es donde hicimos el acto inaugural y se impartió la primera conferencia, y al Instituto de la Paz y los Conflictos, que nos ha prestado también una magnífica colaboración para el desarrollo de este tipo de conferencias. Quiero mostrar también un agradecimiento muy especial a nuestra querida María Dolores, nuestra secretaria general del Centro de Andalucía, que ha trabajado incansablemente para que este tipo de conferencias haya tenido lugar. Lo tengo que decir porque es justo decirlo. Bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Es una pregunta que creo que debemos hacernos, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta la actual situación del retroceso de los derechos humanos? Y creo que, aunque sea de una manera simple, muy resumida, porque tampoco el tiempo da para mucho más y porque ya los distintos conferenciantes lo han expuesto, yo creo que han influido dos factores. Por un lado, una crisis económica cuya solución, entre comillas, se ha fundamentado en los recortes económicos y en los recortes sociales, aprovechando esa crisis que se ha generado en una crisis inicialmente de carácter financiero o aparentemente de carácter financiero. Pero por otro lado, creo que tenemos que ser críticos con nosotros mismos, como ciudadanos, como miembros de la sociedad en la que vivimos, y creo que también estamos en una crisis de valores, y los valores son individuales, los valores son de las personas, de los seres humanos, ¿no? Y creo que la propia sociedad ha generado una crisis de valores en la que hemos dado mucha más importancia al valor de tener que al valor de ser. Hemos ido estableciendo la idea de que éramos más cuanto más teníamos, cuanto más bienes teníamos. Acompañado además de una banalización de los derechos. Antes se hablaba, Jorge Bolaños, de que los derechos humanos tienen una relación que es derechos humanos, cultura de paz, felicidad al final. Pero fijaros, cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablo de esa banalización de los derechos, son anuncios que hemos podido ver en televisión donde se dice: tenemos derecho a internet, tienes derecho a internet. ¿Os acordáis de ese anuncio, no? Bueno, y lo decía también José Antonio, ¿no? Tienes derecho a internet, tienes derecho a ser feliz. Y se dice ese eslogan, ese anuncio de tienes derecho a ser feliz, acompañado de un magnífico vehículo que, si lo compras, te va a hacer feliz. El derecho a la felicidad se convierte en algo banal, en algo material, que automáticamente, por arte de magia, se adquiere adquiriendo un gran vehículo de lujo. Creo que tenemos que hacernos una autocrítica porque, efectivamente, la sociedad en general hemos permitido llegar hasta aquí. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues, entre otras cosas, porque también nosotros hemos permitido llegar hasta esta situación. Hemos construido un modelo económico basado en la acumulación y no en el reparto equitativo. Un modelo económico que ha puesto al capital en el centro de todo. Hemos desplazado al ser humano y hemos colocado en el centro de todo el capital. Y hemos generado por ello la exclusión social, la pobreza, desplazando al ser humano del centro de todo. En tan solo 5 años hemos pasado del estado del bienestar al estado de los recortes. Se dice que el estado del bienestar no es sostenible, como lo ha sido hasta ahora. Que los llamados mercados no pueden financiarlo. Sin embargo, hay dinero, miles y miles de millones, para que esos mercados se financien, y esos mercados, que son los que han generado, en definitiva, la crisis económica, están absorbiendo gran parte del capital que hasta ahora ha sostenido el estado de bienestar y todos sus derechos. Mientras todo esto ocurre, asistimos día a día a recortes en sanidad, educación, cultura, personas dependientes, etc. Hoy mismo hemos podido ver en la prensa cómo 1.500 estudiantes de Granada se van a encontrar sin becas para poder llevar a cabo sus estudios
de manera adecuada, hasta el punto de que probablemente algunos tengan que dejar de estudiar por no tener ese recurso económico necesario para poder continuar sus estudios, ¿no? Yo creo que cuando estas situaciones se dan, la sociedad tiene que responder. Sobre todo tiene que responder ante la pasividad de un Estado que no es capaz de responder a esos derechos tan fundamentales como, por ejemplo, el de la educación. Se nos dice también que la sanidad pública no es sostenible y que la solución es privatizar servicios sanitarios, como si la salud fuera una mercancía y no un derecho básico. Si privatizamos la salud, la empresa privada obtiene beneficios, no trabajan a cambio de nada. Es que de la salud se pueden obtener beneficios económicos. El beneficio de la salud está en la propia salud, en mantener un estado óptimo de salud, no en entender la salud como un recurso que genera un beneficio económico. ¿Cómo es posible que desde lo público, desde el Estado, se busquen soluciones privadas a la salud? Es inaudito cuando la salud es un derecho que el Estado está obligado a facilitar a todos los ciudadanos. Durante este tipo de conferencias se ha repetido que esto no es una crisis, sino que es una estafa. Lo han dicho distintos conferenciantes. Efectivamente, no se puede llamar de otra manera al hecho de entregar miles de millones al sistema financiero y al mismo tiempo dejar a miles de familias sin vivienda. Un hecho que está ocurriendo día tras día. Estamos viendo cómo personas, trabajadores, familias humildes, que tienen que perder su vivienda, su techo, motivado por una crisis financiera y por una legislación que es absolutamente injusta con el derecho a la vivienda. Asistimos, en definitiva, a una profunda crisis de derechos humanos sin que los Estados pongan remedio a la situación, perdiendo con ello legitimidad y soberanía. La pierden al gobernar bajo los dictados de lo que denominan de lo que denominamos los mercados. Paralelamente a la desprotección de los derechos humanos, afortunadamente, surgen nuevos movimientos sociales que reivindican el mantenimiento de estos derechos. Movimientos solidarios en que la consigna ya no es lo mío, sino lo nuestro. Movimientos sociales que reivindican el derecho a la resistencia, que ahora José Antonio hablaba de cómo en las distintas declaraciones es un derecho que se describe en esas declaraciones, ¿no? que se mantiene. Son redes solidarias que aportan nuevos valores frente a un mundo que se quiere construir sin cimientos, sin techo, como una gran casa vacía en la que solo hay sitio para el poder. Decía Stefan Hersen, indignados. Pero no es suficiente con la indignación. Yo creo que tenemos que tener una resistencia, no una resistencia pasiva, porque una resistencia pasiva puede terminar en el mero conformismo, en aguantarse. Yo creo que lo que necesitamos es una resistencia activa, una resistencia movilizadora, en la que en los distintos ámbitos de nuestra vida personal o colectiva, familiar, en nuestros trabajos, en nuestras asociaciones, en todos aquellos lugares donde desarrollamos nuestra vida diaria, creo que es fundamental que en todos esos espacios empleemos toda nuestra energía en que de esta crisis salgamos fortalecidos. Y salgamos fortalecidos sobre todo porque las crisis en este sistema capitalista son cíclicas y cuando termine esta crisis dentro de unos años volverá a haber otra. Y si nos pilla sin estar entrenados, si nos pilla, si nos coge, sin estar con la conciencia absolutamente clara de que las crisis no se pueden permitir que produzcan ese sufrimiento a los seres humanos, si las próximas crisis nos pillan indefensos, serán todavía mucho más profundas, nos afectarán mucho más en nuestros derechos humanos. Termino ya porque había mucho que decir, pero esto es un acto de clausura, vamos ya de tiempo muy mal y bueno, paso la palabra a Miguel Carrascosa para que continúe con este acto de clausura. 5 minutos nada más, 6 minutos nada más. Vamos a ver, como todos estamos descontentos al final, después de escuchar las reflexiones de todos los que han intervenido en este ciclo, yo, a mis 48 años al revés, quiero convertirme en un indignado más, pero no de brazos cruzados, sino de brazos activos. Por tanto, en alta voz quisiera decir
leer y releer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos deberíamos leer y releer esta magna declaración para sentirnos confortados, para convencernos de que vale la pena seguir luchando a favor de los grandes valores éticos y morales. No olvidemos que determinadas instituciones están impidiendo la aplicación real de estos derechos, porque actúan siempre a favor de los mismos que han originado la crisis planetaria que estamos sufriendo. Tenemos que reaccionar frente a quienes pretenden que el mundo sea simplemente un inmenso mercado y los habitantes de la Tierra tan solo dóciles consumidores a su servicio. Tenemos que defender para nuestros hijos y ciudadanos una educación realmente liberadora. No hay mayor ignorancia que la del hombre cercado y el pensamiento secuestrado. Tenemos que ser nosotros mismos. Hay que indignarse ante esta situación de crisis de valores, pero al mismo tiempo actuar en consecuencia. Hoy es posible modificar, con el apoyo de la telefonía móvil, la triste realidad que nos atenaza. Pasar en nuestros actos y compromisos de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón. Reitero, leer y releer la declaración y actuar en consecuencia en todos los ambientes en donde se desenvuelve nuestra vida. La familia, el trabajo, el estudio, los centros educativos, las instituciones, los movimientos. Y como tengo debilidad por la poesía, permitirme este poema de indignar hasta los topes. Quiero levantar en alto y claro, me voy a poner de pie, porque los jóvenes tenemos que ser así. Quiero hablar alto y claro, y deseo hacerlo para denunciar lo que veo, siento y palpo. Levantar, sí, la voz estremecida de un corazón, de miles de corazones heridos, con la energía de que sea capaz mi revelada indignación. ¿Y qué es lo que veo? Siento y palpo. Ojos y manos abiertos, y labios que algunos desearían ver definitivamente cerrados. Corazones que sangran y conciencias en continua alerta. Caracoles. Pies en camino con alforjas repletas de sueño, recorriendo sin pausa avenidas, plazas, rincones y sendas. Voces en alto e indignadas, denunciando atropellos, traiciones, olvidos y guerras. Legiones de niños desnudos y hambrientos, sin padres, sin patria, sin juegos ni escuela, sin futuro y sin aliento. Millones de hombres, mujeres y niños amenazados de muerte por hambre, en África y en otros países, ante la cruel indiferencia de los instalados, de los satisfechos y de los poderosos. Miles y miles de jóvenes, arrancadas de sus países de origen, con promesas de un mejor futuro, que nunca lo alcanzan. Son explotadas sexualmente, sin escrúpulos, en los prostíbulos del primer mundo. Millones de parados por la increíble codicia de banqueros, mercaderes de guante blanco y multinacionales sin conciencia, porque su único objetivo es acumular a toda costa dinero y más dinero, caiga quien caiga. El dinero ha usurpado como un ave de rapiña toda la atención de la humanidad, convirtiéndose en el Dios del mundo. Un Dios del mundo que ha hecho de millones y millones de personas una sombra vacilante de sí misma. ¡Basta ya! El silencio es un delito. Y en la actual situación del mundo, un delito de lesa humanidad. Pues a indignarse con la fuerza de la razón, de la denuncia, de la no violencia y del firme compromiso con la causa. Exigimos de los responsables políticos, económicos e intelectuales y al conjunto de la sociedad que no dimitan de sus obligaciones, ni se dejen impresionar y mucho menos manipular por la hábil y siniestra dictadura de los mercados. Estamos dispuestos a promover con nuestra justificada indignación una inaplazable y pacífica insurrección contra los que desprecian, explotan y olvidan a los que carecen de voz, de presencia y compromiso. A los indignados de todas las edades y a los inspiradores de la revolución pacífica de nuestros días, les diremos: firmeza en las decisiones como fruto de una reflexión compartida, diálogo abierto y sostenido con los oponentes, manos entrelazadas
y un irrenunciable compromiso con la justicia, la libertad, el respeto, la solidaridad, la paz y la democracia. Arriba la esperanza, abajo la intolerable indiferencia de los instalados que la historia deberá incluir en el horrendo capítulo de la memoria maldita. He dicho y lo repito. Beatriz Molina Rueda, directora del Instituto de la Paz y los Conflictos, cierra este acto de clausura. Gracias, Ángel. Bueno, no estaba previsto en el programa, como ustedes habrán visto, que yo estuviera en este acto de clausura, pero es para mí un verdadero placer que me haya invitado a estar, cual yo voy a ser muy breve. Simplemente y fundamentalmente agradecer en nombre del Instituto de Paz y Conflictos por la oportunidad que nos ha dado el Centro UNESCO de Andalucía de colaborar en este ciclo de conferencias. Todos estos debates, reflexiones, incertidumbres, como antes se decía, que siempre sobre esta temática que está totalmente conectada con la paz, también con los conflictos, que siempre es necesario hacer esa reflexión, y quizás en esta época en la que nos hallamos con esta denominada crisis, pues cobra como más importancia, o es más necesario hacerlo. Yo voy a terminar aquí reiterando la gracia, bueno, al presidente Ángel, presidente del Centro UNESCO, y a nuestro joven amigo Miguel Carrascosa, con el que durante el tiempo y en repetidas ocasiones el Instituto ha colaborado cuando él dirigía el Centro UNESCO. Y estamos dispuestos a seguir colaborando. Muchas gracias. El que se echa atrás se las tiene que ver con mi bastón.